Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Moya, soy psicóloga clínica del Centro Ubuntu. El día de hoy vamos a hablarles sobre el problema de consumo de sustancias. En cuanto al consumo, nosotros hablamos de un consumo problemático, puede ser de cualquier tipo de sustancias, no solamente de alcohol, consumo de marihuana, consumo de metanfetamina, consumo incluso de medicación que puede también llegar a traernos dificultad, ¿sí? Nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos un consumo problemático de sustancias. Por ejemplo, en los niños podemos ver que a partir ahora de las edades tempranas de 9, 10, 11, 12 años, los niños empiezan con consumo de alcohol, evidenciando en el ambiente familiar, es decir, en una fiesta el niño empieza a beber con facilidad, le doy una copita y para la persona o el familiar de ese entorno es normal que el niño tome. Desde ahí se está realizando un constructo social equivocado en el niño que puede generar en edades mayores, en este caso adolescencia y adultez, un consumo problemático de alcohol. En cuanto a los adolescentes, nosotros evidenciamos en un adolescente las salidas frecuentes con un grupo, por ejemplo, de consumo, es decir, el adolescente se ve inmerso en un grupo, en pandillas, en grupos que consumen alcohol. El adolescente tiende a tener un consumo problemático, es decir, usted llega con su adolescente, el adolescente consume 2 a 3 ocasiones en la semana por inducirse o por integrarse al grupo. Tenemos o ya vemos tendencia a un consumo problemático de alcohol y el factor de riesgo sería el grupo de consumo de sustancias. Para esto, en un adolescente nosotros vamos a darnos cuenta los cambios incluso repentinos de estado de ánimo del adolescente, vamos a ver cambios en su aprendizaje, cambios en su rendimiento escolar y cambios también, no porque en su estado físico en el adolescente. Entonces usted se va a dar cuenta cuando mi adolescente está en consumo de problemático de alcohol, esos cambios van a ser evidentes, ¿sí? Y en cuanto a los adultos o como colaboradores podemos ver tal vez que tengo dificultades de consumo cuando yo asisto a una reunión, ¿sí? Y en esta reunión soy la persona que incentiva o en este caso induce a consumir. Entonces muchas de las veces hemos escuchado que dice vamos a tomarnos una cervecita y de la cervecita pasamos a la java y la java pasamos hasta el otro día y no nos acordamos de que tengo un problema de consumo de alcohol. Es donde nosotros evidenciamos y este consumo se torna problemático cuando yo tengo esa necesidad, se torna incluso en sintomatología ansiosa, cuando yo tengo necesidad de consumir en la semana, quiero pegarme una cervecita, voy y me pego la cervecita solo. Entonces vemos o empezamos a evidenciar un problema de consumo de alcohol, teniendo en cuenta que la frecuencia de consumo de 2 a 3 ocasiones en la semana, podemos hablar ya de un consumo problemático de alcohol, siendo estando inmerso tal vez en familia, en comunidad o en lo laboral. Entonces, si yo veo incluso que esta situación de consumo me trae dificultades ya personales, laborales, familiares, peleas, conflictos, tenemos nosotros ya idea de que tengo tendencia a tener problemas de consumo de alcohol. También hay que tener en cuenta que los factores de riesgo para prevenirlos hay que manejarlos desde el ámbito laboral, desde la comunidad, desde el ámbito familiar, escolar. Sí, en el ámbito laboral, por ejemplo, factores de riesgo que se pueden presentar van a ser niveles exacerbados de estrés por el ambiente laboral, presión laboral, pueden ser círculo de amigos que conlleven al consumo de bebidas alcohólicas. En este caso también sintomatología que tenga la persona o el colaborador en su ambiente laboral, por ejemplo, tendencias a la ansiedad, a la depresión, problemas familiares en casa que pueden ser desencadenantes para el consumo problemático de alcohol. Entonces vamos ahí a hablar sobre estos factores protectores que nosotros como colaboradores debemos tener claridad en el manejo del consumo de sustancias.
los niveles protectores, o más bien para hablar sobre factores de protección, debemos hablar también sobre los niveles personales, familiares y sociales. Dentro de estos les hablamos también del término de prevención y promoción, ¿sí? Como colaboradores en el ámbito laboral. En la parte social, por ejemplo, nosotros al estar en un ambiente social, de compartir con personas, nuestros factores de protección van a ser las personas que tengan estas facilidades de recreación sin llegar al consumo, sin llegar a la situación de consumo de sustancias para la diversión, por ejemplo, para compartir un espacio con amigos. No es necesario llegar al consumo, sino más bien el compartir, el conocer a la persona, el saber que comparte mis mismas aficiones, también gustos, o tal vez en este caso comparte muchas de las veces sucede en el ámbito laboral, compartimos ciertas experiencias de vida, pueden convertirse en factores protectores para no llegar al consumo de riesgos, teniendo en cuenta también que dentro de los factores protectores debemos como colaboradores tener en cuenta que proveemos de una familia. Nuestro factor protector puede ser en el ambiente familiar, ¿sí? Tener un espacio de escucha activa en la familia, tener las personas adecuadas, en este caso de comunicación familiar, una persona afectuosa, tal vez como mi pareja al lado, que me pueda ayudar a resolver inconvenientes o dificultades de tensión o estrés en el ambiente laboral. Son factores familiares que podemos nosotros ponerlos en marcha y compartir también, ¿por qué no?, con los colaboradores o compañeros de trabajo, y saber que estos van a ser factores de protección. Dentro de esto, como factor personal, también podemos hablar sobre el tema de la persona resiliente. En este caso, si yo soy una persona resiliente, una persona empática, una persona motivada en mi trabajo, puede ser un factor también, o más bien el factor importante para que estas personas, o en el ambiente colaborador, en el ambiente laboral, sean o vayan de la mano, más que todo, con esta resiliencia que yo les hablaba para prevenir el consumo. En este caso también hay que tener en cuenta que los factores de riesgo, para prevenirlos hay que manejarlos desde el ámbito laboral, desde la comunidad, desde el ámbito familiar, escolar. Sí, en el ámbito laboral, por ejemplo, factores de riesgo que se pueden presentar van a ser niveles exacerbados de estrés por el ambiente laboral, presión laboral, pueden ser círculo de amigos que conlleven al consumo de bebidas alcohólicas. En este caso también sintomatología que tenga la persona o el colaborador en su ambiente laboral, por ejemplo, tendencias a la ansiedad, a la depresión, problemas familiares en casa que pueden ser desencadenantes para el consumo problemático de alcohol. Entonces vamos ahí a hablar sobre estos factores protectores que nosotros como colaboradores debemos tener claridad en el manejo del consumo de sustancias. Para la persona, tener claridad de que nosotros como personas podemos fomentar ambientes sanos de compartir, ambientes de creativos sin la necesidad de llegar al consumo. Conocer a nuestros amigos es una sugerencia muy favorable. Conocemos a las personas y nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar con esta persona. Si yo no tengo la afinidad o facilidad de relacionarme con una persona que tiene dificultades, por ejemplo, me invento de consumo, entonces ahí está el término de, más bien el límite de yo freno. Y como parte de FTNT Cuida, nosotros contamos con el círculo de autocuidado. Todos los días lunes a las 18 horas usted puede visitar nuestras páginas de redes sociales. En este caso tenemos la página del Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu en Facebook, donde usted encontrará el link del Zoom para que usted pueda ingresar a estos espacios donde usted va a ser totalmente escuchado y, por qué no, como le decía, iniciar con un proceso de ayuda en este consumo, la prevención del consumo de sustancias.
como parte de FTNT Cuida, nosotros contamos con el Círculo de Autocuidado. Todos los días lunes a las 18 horas usted puede visitar nuestras páginas de redes sociales. En este caso tenemos la página del Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu en Facebook, donde usted encontrará el link del Zoom para que usted pueda ingresar a estos espacios donde usted va a ser totalmente escuchado y, por qué no, como le decía, iniciar con un proceso de ayuda en este consumo, la prevención del consumo de sustancias. Y por último, te recuerdo que como colaborador tienes atenciones gratuitas, 4 de estas al año, donde tú puedes tomar una cita psicológica conmigo. Si necesitas apoyo, podemos apoyarte. Mi nombre es Mónica Moya, psicóloga del Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu. Con mucho gusto estamos para atenderte. Muchas gracias.